Bienvenidos a Economía. Tras las atrocidades cometidas por Rusia en la ciudad ucraniana de Bucha, la Unión Europea pretende endurecer ahora las sanciones contra Moscú. Esta vez afectarían al carbón, madera y vodka ruso, que no podrán ser importados aquí a la Unión Europea. Pero esto no es todo. Restricciones al crudo y gas ruso también están en la agenda. Estos conductos son el salvavidas económico de Rusia. Suministran gas y petróleo desde Siberia a Europa. Rusia gana 1.000 millones de euros a diario con el suministro de energía a la Unión Europea desde el inicio de la guerra. El presidente ucraniano ha pedido que se detengan todos los pagos de energía a Rusia para vaciar las arcas de guerra de Putin, un mensaje que el Parlamento Europeo está considerando. Estados Unidos nos proporcionará este año al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado para sustituir el gas ruso. Más adelante aspiramos a conseguir al menos 50.000 millones de metros cúbicos adicionales al año. Esto nos dará la oportunidad de sustituir al menos un tercio del gas ruso que llega a Europa por gasoductos. El martes, Ursula von der Leyen propuso prohibir las importaciones de carbón por valor de 4.000 millones de euros al año. El cemento, la madera y el vodka rusos también figuran en la nueva lista de sanciones que deben ser aprobadas por los países de la Unión Europea. Actualmente, el bloque recibe de Rusia casi la mitad del lignito y la hulla que necesita para la producción de acero y electricidad. Estos suministros tendrían que venir de otros lugares como Estados Unidos, Colombia y Sudáfrica. La dependencia del gas ruso es similar. El 45% del gas que consume la Unión Europea procede de Rusia, pero es mucho más difícil de sustituir que el carbón. Hasta ahora, Alemania se opone a un corte total del suministro de gas, ya que teme que el impacto económico en Europa sería demasiado alto. Además de las sanciones, la guerra de agresión rusa en Ucrania marca un punto de inflexión para el suministro de energía en Alemania. Así lo afirma un proyecto de ley que fue aprobado hoy, que prevé que en un lapso de 13 años la mayor parte de la electricidad que se consuma en el país provenga de fuentes renovables. El gabinete del gobierno alemán aprobó el llamado paquete de Pascua, presentado por el ministro de Economía y Protección del Clima, el político verde Robert Habeck. El ambicioso programa incluye un amplio catálogo de proyectos para la expansión de la energía eólica y solar y de nuevas infraestructuras. Para 2030, el 80% de la electricidad deberá provenir de fuentes renovables. Y el Banco Central de Alemania ha criticado a las instituciones financieras del país por interpretar con demasiada rigidez las sanciones contra Rusia. Según un miembro del Consejo Directivo del Bundesbank, las instituciones no deberían, por ejemplo, excluir a ciudadanos con antecedentes rusos simplemente por miedo a violar las sanciones. Las entidades financieras deben tener cuidado de mantener el sentido de la proporción y no perjudicar involuntariamente a nadie. En cuanto a los futuros riesgos financieros, el funcionario expresó su preocupación por las hipotecas, que se han vuelto más arriesgadas para los bancos debido al aumento de los precios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los deudores. Uno de los efectos de las sanciones a Rusia y de esta guerra es el alza en los precios del combustible. Para paliar los efectos de este incremento de precio, países de la Agencia Internacional de la Energía van a sumarse a la liberación de reservas, tal y como hizo Estados Unidos la semana pasada. Ana Nieto, ¿cómo ha reaccionado el petróleo? Pues a la baja. El barril que es referencia en Estados Unidos, que es el WTI, está cotizando alrededor de los $96 y el Brent, que es referencia en Europa, alrededor de los 101. Muy bajo con respecto a los otros días. Es la segunda acción concertada de la AIE para una liberación de reservas estratégicas en este panorama que tenemos actualmente. El primer paso, como dices, lo dio Estados Unidos hace unos días con el anuncio de la liberación de 180 millones de barriles en los próximos 6 meses. Ahora se une el resto de los socios de la AIE con 60 millones de barriles más. Se trata con ello de estabilizar a un mercado afectado primero por un aumento de la demanda después de la pandemia y todo el aislamiento de Rusia que ha venido tras la invasión de Ucrania.
Rusia, hay que recordar que es el segundo exportador de petróleo y el tercer productor del mundo. La AIE quiere poner en marcha, quiere sacar al mercado más de 1 millón de barriles diarios para dar tiempo a los productores, sobre todo a los de Estados Unidos, a aumentar su producción, poner más petróleo en la oferta y con ello bajar los precios de una forma más determinada. Pero los precios, sobre todo los de la gasolina y el diésel, siguen preocupando y los presidentes de las petroleras han testificado por ello en el Congreso. ¿Qué han dicho? Pues han dicho en una sesión virtual que ellos no están controlando el precio de la gasolina, que ellos no pueden hacer nada por bajarlo, tampoco por subirlo, pero han dicho que están haciendo todo lo posible por aumentar la producción y con ello tener más oferta en el mercado y bajar los precios de la gasolina. De hecho, por ejemplo, el presidente de Shell ha dicho que su compañía no controla ninguna de las gasolineras, de las 13.000 gasolineras que hay en el país y que no por ello puede determinar cómo pagan y cuánto pagan los americanos por llenar el tanque de sus coches o de sus camionetas. El problema es que cuando sube el precio del crudo está subiendo muy rápidamente la gasolina. Cuando baja, eso no se traslada a los precios que están pagando los estadounidenses para llenar sus depósitos. Y esa es la frustración que existe, sobre todo en un momento de muy alta inflación. Las grandes empresas lo reconocen así, pero están diciendo que hacen lo imposible por subir la producción y se han comprometido a seguir haciéndolo en los próximos meses. Es más, por ejemplo, Chevron ha dicho que va a aumentar un 50% sus inversiones, la mitad para petróleo y gas y la otra mitad para energías renovables. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias a ti. La invasión rusa de Ucrania está teniendo efectos en todo el mundo. La guerra sigue presionando los precios de productos básicos como el petróleo y el trigo, y el Banco Asiático de Desarrollo ha recortado sus previsiones para toda la región. Además, las consecuencias de la guerra de Ucrania no son la única preocupación de esta institución. Primero, la pandemia. Luego, la guerra en Ucrania. Los mercados asiáticos acusan los efectos de ambas catástrofes. Según el Banco Asiático de Desarrollo, el crecimiento económico será menor de lo previsto. En esta entidad, con sede en Filipinas, están preocupados por el impacto en los precios de las materias primas, lo que repercutirá con efectos duraderos en los consumidores. Si se incrementan las sanciones y estas son realmente efectivas en impedir que Rusia venda su petróleo y su gas, claramente se produciría una subida aún mayor de los precios del petróleo. La variante Omicron, altamente contagiosa, está dificultando la recuperación de algunas de las economías más fuertes de Asia. Además, el bloqueo prolongado del centro manufacturero de China, Shanghái, y el aumento de las muertes por COVID en Hong Kong lo están haciendo casi imposible. Si el virus se extendiera a muchas ciudades chinas y el gobierno mantuviera su estricta política de cero COVID, la actividad económica en China se vería seriamente afectada, lo cual tendría un impacto en toda la región. La expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés también tiene preocupados a algunos inversionistas. Todo esto ha llevado al Banco Asiático de Desarrollo a recortar sus previsiones de crecimiento para 2021 y 2022, aunque evidentemente no deja de ser solo una proyección. La ciudad de Yiwu alberga el mayor mercado mayorista de China, pero el negocio se ha paralizado debido a las draconianas restricciones chinas para controlar el mínimo brote de COVID-19. Las fronteras internacionales están cerradas a casi todos los viajeros desde marzo de 2020. Eso significa pocos clientes para los comerciantes de esta ciudad, Yiwu. Este es el mercado de comercio internacional de Yiwu, al sur de Shanghái. Desde sus enormes pabellones se envían mercancías a todo el mundo. Miles de puestos cubren una superficie de 4 kilómetros cuadrados. Ya sean juguetes o accesorios de cocina, hay un sinfín de productos diferentes para la exportación. Antes de la pandemia, empresarios de todo el mundo venían aquí para pedir contenedores enteros. Hoy en día, comerciantes como Xu Shushen esperan solos en sus tiendas.
Algunos de nuestros clientes hacen sus pedidos por Internet porque aprecian la calidad de los productos, pero quienes aún no nos conocen no confían en nosotros. La ausencia de nuevos clientes implica pérdidas. También Jin Yuqiao nota que los negocios con países extranjeros se resienten. Sigue teniendo muchos clientes chinos, pero desde que China cerrara sus fronteras hace 2 años, sus ventas se han reducido a la mitad. Las tiendas de equipaje como la nuestra sufren pérdidas porque dependemos del turismo. La gente se queda en casa en vez de viajar. Espero que algún día mi negocio vuelva a ser como hace 2 años. Antes de la pandemia, hasta 20.000 compradores extranjeros venían a Yiwu a diario. Sin ellos, la ciudad ha cambiado. Muchos hoteles y restaurantes cerraron porque sus clientes eran extranjeros y dejaron de venir. Por supuesto que el comercio se ha visto afectado. Apenas hay extranjeros, con lo que se hacen menos negocios, pero quizás sea peor en otros países. También han sido 2 años difíciles para Lu Shenfang, quien no tiene reparo a la hora de demostrar la calidad y robustez de sus productos. Como muchos en China, apoya la estricta política de cero COVID de Pekín. La pandemia ha sido dura para todos en todo el mundo, pero realmente aprecio la atención y el apoyo que nos muestra el presidente Xi. Las medidas de prevención y control se han manejado bien. Unas medidas que desde hace 2 años mantienen a los clientes alejados de Yiwu. Y no hay señales de que Pekín vaya a hacer nada para cambiar la situación. Pues aquí ponemos punto y final al espacio de economía. Gracias por su atención y confianza. Ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestra página web o en las redes sociales. Hasta la próxima.